importante que sigamos trabajando en la educación integral de los docentes, que incluya el capítulo de educación sexual. Necesitamos una asesoría integral a las escuelas. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Estos son debates que comienzan y que van a continuar. Estoy muy mal. Igualmente me queda todavía un poco de fuerza para decir las cosas. Lo voy a llamar ahora mismo a Bonadío, si él me está escuchando. Yo necesito verlo y necesito ampliar mi declaración. Últimas palabras, qué término, ¿no? Yo voy a enfrentar siempre con la misma convicción, con la misma fuerza y con la misma alegría ser parte del proceso político que cambió la República Argentina y que realmente hizo que haya mucha más justicia en nuestro país. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos como todos los jueves en Código Político. A ver, veíamos algo que pareció al menos esta semana excluyente en la Argentina. Temas de corrupción, las secuelas de los cuadernos de las coimas, la condena de 5 años y 10 meses de prisión al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Chicone. Recordemos, el caso Chicone es la calcográfica que imprime billetes moneda nacional. Imprimía y sigue imprimiendo. Es decir, el delito de intento de apropiación del ex vicepresidente. Y veíamos también el otro gran tema que ya viene de hace unos meses, que fue la despenalización del aborto. Llegó al Senado, se debatió en el Senado, no tuvo los votos para ser aprobado, pero, a ver, en este caso específico creo que estamos en presencia de una cuestión que, como dijeron muchos, no soy nada original en esto, va a seguir estando. De hecho, el presidente hoy mismo dijo que en el proyecto de reforma del Código Penal se va a empezar a incluir, o van a intentar incluir, la despenalización del aborto. Y obviamente no va a concluir ahí. Habrá que esperar en términos parlamentarios hasta marzo del año que viene, cuando empiece el nuevo periodo de sesiones. Pero, a ver, va a ser el año que viene, nos guste o no, a mí mucho no me gusta, pero va a ser un tema de campaña electoral. Sin ninguna duda va a ser un tema de campaña electoral. La otra cuestión, la de los cuadernos, bueno, a ver, es una historia que recién empieza. Yo creo que esta semana tuvimos cantidad de novedades. Me parece que lo más notable, lo más novedoso, si así se le puede llamar, es la cantidad de dirigentes empresarios que se han acogido a la figura del arrepentido y que han aceptado, más allá del argumento que buscaron, que han aceptado efectivamente que han pagado coimas para la campaña electoral. Pero hoy, amén de Ollarvide, se agregó un testimonio que me parece fundamental, el del ex jefe de gabinete y ex senador Juan Manuel Abal Medina. No hablamos de cualquier persona, hablamos de alguien que fue jefe de gabinete 2 años con Cristina, había sido vicejefe de gabinete, que fue senador y que aceptó efectivamente que él había recibido bolsos de sectores empresarios. Habrá que ver cómo se maneja esta situación, habrá que ver si la causa grande que llevan Bonadío y Stornelli de asociación ilícita no empieza a derivar en causas conexas. Claro, y uno se entretiene, relativamente, pero se entretiene hablando de todo esto y piensa, mientras tanto, ¿qué pasa con la economía? Bueno, la economía sigue con fiebre. La economía sigue con algunos sacudones. Otra vez esta semana, ayer, hoy particularmente, el mercado financiero anduvo moviéndose. El dólar hoy pegó un salto de 48 centavos. El riesgo país de la Argentina ha llegado repentinamente
casi al mismo nivel que tenía en el 2015. Hay razones externas. Algunos le adjudican también al escándalo de los cuadernos alguna influencia. A ver, para nosotros es especulación. Del tema económico vamos a hablar porque también es un tema prioritario y por eso lo tenemos en el estudio al ministro de Producción, Dante Sica. Desde ya le agradecemos su presencia. Tenemos una deuda con él. No sé si la vamos a poder saldar esta noche, después vamos a hablar. Y para hablar del tema de la corrupción, de los cuadernos, lo tenemos a ver, el cargo es un poquito burocrático. Es la mano derecha del jefe de gabinete Marcos Peña, el exdiputado Fernando Sánchez, integrante de la coalición, hombre de confianza de Elisa Carrió, que estuvo muy vinculado, antes de ocupar el cargo que ocupa ahora, a todas las denuncias de corrupción vinculadas a obras públicas, viviendas, energía. Bueno, vamos a repasar un poquito el estado de situación de este escándalo. Y por supuesto que vamos a hablar del aborto. Vamos a hablar del aborto. Nos acompaña, como lo hace periódicamente, Florencia Arieto. Hoy casi, vamos a ver si nos sobra un poquito de tiempo para agregar otro tema, pero casi de modo excluyente vamos a conversar con ella de lo que fue el tratamiento en el Senado, de la despenalización que no se aprobó, de todo lo que pasó y de todo lo que puede venir. Nosotros ahora vamos a un corte. Al regreso estamos con Dante Sica. Interrumpimos con una noticia de último momento. Franquicias Argentinas 2018. Del 6 al 8 de agosto en La Rural. Grupo Adrián Mercado. Todos tenemos misiones. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. Vamos a sentir juntos la tranquilidad del río. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Disfrutar está bueno, ¿no? Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Mendoza. El viaje de 1000 viajes. Mendoza, Argentina. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Ministro Sica, gracias por estar. No, al contrario, gracias por la invitación. Es la primera vez que viene como ministro. Usted venía periódicamente como consultor. En mi otra vida. En la otra vida. En mi otra vida, hay otra vida. venía. Hay otra sí, vida. Sí, hay otra vida. ¿Y cuál prefiere? Esta es muy buena, muy gratificante y en un momento también importante del país, que es un momento de cambio, así que te diría que estoy muy reconfortado. Bueno, aclaro, la deuda a la cual me referí, que no es una deuda, por supuesto, fue que en uno de los programas del Medallero le dimos un pinocho a Dante Sica, lo tomó con muy buen humor como corresponde, porque en lugar de recesión hablaba de desaceleración. Bueno, son las cosas, digamos, las licencias que nos permitimos cuando cerramos todos los jueves el programa. Le tengo que hacer una pregunta casi obligada. A ver, todo este tema de corrupción que está a la luz, de los cuadernos, lo de Vudú que viene, ¿puede afectar la recuperación económica después que pase el desierto, ¿no? Digamos, estamos entrando
estamos en las orillas del Sahara. Sí, sí. Después, ¿usted cree que puede afectar la expectativa que tiene el gobierno sobre mejorar a partir del año que viene? No, yo diría que no. Claramente, primero, bueno, estos procesos de transparencia realmente son importantes para el país. Fíjate que desde una denuncia periodística se está avanzando, así que me parece que como sociedad realmente esto es importante. ¿Qué es lo que estamos observando ahora? Digo, primero tenemos un impacto, hoy lo vimos en el riesgo país, en lo que yo comentaba recién, en la caída de las acciones. Aumento de... ¿Hoy las acciones también o ayer? Ayer cayeron, hoy estuvieron más estables. Bien. Lo que ahí tenemos que ver es que me parece que hay una sobrereacción en el sistema financiero internacional, que es como que asocia estos temas de los cuadernos al lavallato, y realmente son dos procesos desde el punto de vista económico muy distintos. A ver, ¿por qué? Explíquelo porque es muy interesante. Cuando uno mira al Brasil, primero, Brasil se dio el impacto, la bomba neutrónica de todo el proceso de corrupción se dio sobre Petrobras. Petrobras es una de las empresas más importantes de Brasil, que explicaba casi el 50% de la inversión pública y la inversión privada desde el punto de vista de Brasil. Segundo, relacionó a un conglomerado de empresas constructoras nacionales en términos de su relación de compras públicas, pero que no solo estaban en la construcción, sino que tenían complejos alimenticios, estaban en el sector energético, que ante la crisis y ante, digamos, la caída de sus contratos tuvieron que salir a liquidar activos, con lo cual empezaron a agravar todo lo que era la economía brasilera. Y el otro dato importante es que afectaba a políticos o a funcionarios que estaban en el gobierno por cohecho en ese propio gobierno. Entonces, en este caso... Bueno, tuvo la destitución de Dilma Rousseff. Bueno, y en el medio tuviste la destitución de la presidenta. Entonces, que si bien fue por un factor distinto, porque no relacionado, pero también te agravó, si querés, el ambiente político. Cuando nosotros estamos viendo un proceso de coimas o de cohecho o de corrupción que está relacionado con el gobierno anterior, que no salpica a ningún funcionario de este gobierno, y que se relaciona con algunas obras que solo muy pocas son las que están continuando ahora. Cuando uno mira el proceso de estos últimos 2 años, ha sido un proceso con mucha transparencia, mucha apertura, que ha bajado muy fuertemente los precios con respecto a la gestión anterior. Por lo tanto, te diría, pasado, si querés, este vendaval o estos días donde cuando un operador desde el exterior compra o vende un bono, se toma muy poco tiempo para tomar decisiones y a lo mejor el lavallato suena parecido al cuaderno Gloria. Bueno, de hecho, se asocia, al menos periodísticamente se asocia. Por lo menos lo veo. Yo creo que cuando pase estos días y esta turbulencia, me parece que el impacto real sobre la economía no va a ser tan fuerte. Y, digo, dejando de lado el tema de la corrupción, los datos que están viniendo no son datos buenos, ¿no? Digo, particularmente los vinculados a su área que tiene con la producción. Se habla en la industria de cerca de un 40% de capacidad ociosa. Hemos visto la caída de la actividad económica de 5.8 en el mes de mayo. Digo, en su perspectiva, ¿cómo sigue en los meses que vienen? Yo te diría, estamos viendo los indicadores de los peores meses. Digo, el impacto de la crisis cambiaria claramente ha tenido impacto sobre el nivel de actividad y sobre el nivel de inflación. Estamos esperando una inflación más alta de la esperada en términos anuales y seguramente vamos a tener un nivel de actividad menor a lo esperado. Pero también cuando lo miramos, lo que tenemos que ver es, estamos ante, si querés, la recesión más corta de los últimos años. Cuando miremos el año, vamos a ver que el año va a terminar entre 0 y 0,5 desde el punto de vista de crecimiento. Dos, si querés, partes del año muy diferenciadas. Hasta mayo veníamos creciendo casi al 3,5% con 7 trimestres de crecimiento continuo y muy diferenciado. Es decir, en los primeros meses, entre mayo y te diría julio, estamos mirando el impacto de lo que fue la sequía, mucho más profunda de lo que se esperaba, ¿no? Casi 3 puntos del 5 y pico, ¿no? Más o menos te estaba explicando eso y con un impacto fuerte, no solo sobre la cuenta corriente, las exportaciones, sino sobre el nivel de actividad. Y te diría que a partir de estos meses vamos a ver, por lo menos hasta septiembre, octubre, el impacto de los últimos remozones del impacto de la sequía, sumado ahora sí al impacto de la crisis cambiaria y lo que es el reacomodamiento de precios relativos. Entonces nosotros tenemos mucha expectativa y somos optimistas en ese sentido, que para el cuarto trimestre ya vamos a ver un amesetamiento y vamos a empezar a ver dar vuelta a la economía. ¿Y usted cree también, más allá de que
el número global que se espere de la inflación para este año sea alrededor del 30 o 32, ¿usted cree que igual a partir de los próximos meses tendrá una tendencia un poquito a la baja o que todavía, porque faltan algunos faltan algunos meses de tarifa, ¿no? Sí, yo te diría así, creo que julio es el último mes alto que vamos a ver. Julio va a estar seguramente alrededor de 3, un poquito más arriba de 3. Creo que ya agosto vamos a tener un índice que va a perforar el número de 3. En agosto creo que tenemos todavía el impacto de precios desde el punto de vista de ajuste de tarifas de electricidad. Septiembre ya no vamos a tener cambio en precios regulados, con lo cual vamos a ver un índice bastante más bajo y a partir de ahí vamos a ver una inflación que entra a acomodarse más cerca del 2% en la expectativa que estamos teniendo en términos inflacionarios. Con lo cual también esto es importante porque en el último trimestre, por este reacomodamiento y esta reapertura en base a las cláusulas gatillo, a las cláusulas de reconversión que se habían puesto en las paritarias, vamos a tener un último trimestre donde el salario mensual va a estar por encima de la inflación mensual. Por lo tanto, yo creo que te diría 3 factores. Salario real en mensual positivo, tasa de interés ya en términos de baja y un dólar estable, y de alguna manera van a empezar a reanimar el consumo y también van a empezar a reanimar el crédito, que tiene, si querés, un impacto bastante fuerte de reacción cuando la inflación calma y la tasa de interés empieza a bajar. ¿No? Digo, la idea es el crédito vuelve si la tasa baja, si no es difícil. Seguramente. Digo, en un contexto de incertidumbre, cuando vos tenés mucha volatilidad cambiaria y una tasa de interés tan alta, claramente el consumo se retrae. Digo, porque todo el mundo, por un lado, cuando hay mucha volatilidad cambiaria, con un cambio tan abrupto como tuvimos de precios relativos, no hay precio. Cuando vos ves una copa, buscás en 10 negocios y tenés 10 precios distintos. Entonces esto también la gente se retrae porque vos no sabés si estás comprando caro o barato. Aparte tenés incertidumbre con respecto a lo que es tu nivel de actividad, tu nivel de empleo. Cuando la economía entra a calmarse, insisto, nosotros tenemos la convicción de que estamos transitando, si querés, los últimos metros de lo que es la crisis cambiaria, que le va a permitir al Banco Central poder, en la medida que la inflación también comience a bajar, comenzar el proceso de baja de tasa de interés. Porque, y esto también es importante, esta tasa de interés no es la tasa de interés que vamos a tener por el próximo año. Es una tasa de interés de compromiso para cerrar. ¿Por el próximo año? No, digo, para frenar... Se apagan las luces. Me hubiese dedicado al sector bancario y no a ser ministro de Producción, ¿no? Digo, pero claramente es una tasa para poder frenar la crisis cambiaria. Por lo tanto, te diría, estamos transitando, si querés, julio fue quizás uno de los meses más duros en materia de inflación y en materia de caída de actividad. Ya empezamos a ver un descenso a nivel de caída. Y un dato interesante, cuando uno empieza a mirar, ya te diría en el mes de agosto, por llamar así, la economía que está relacionada con el sector agropecuario, con la no agropecuaria, ya la economía relacionada con el agro, con respecto al mes anterior dejó de caer y empieza a recuperarse. Mientras que todavía tenemos que mirar, y es donde estamos prestando mayor atención, a todo, si querés, al complejo industrial, en especial a las pequeñas y medianas empresas. A eso iba. En las cuales hoy, si querés, es donde más golpea este estrés financiero que estamos teniendo, ¿no? Venimos con 3 meses de tasa alta, donde los bancos en algún sentido han actuado muy procíclicamente, porque vos sabés que han tendido a retraerse del crédito. Entonces estamos poniendo toda nuestra batería de atención y de los instrumentos que hemos sacado en este último mes y medio a tratar de garantizar y a tratar de darle liquidez a la cadena de pagos. Ahora, le pregunto, una doble pregunta. En la caída, estoy hablando del sector industrial, ¿no? La caída fue más o menos homogénea. La recuperación, ¿usted la prevé de la misma forma o probablemente se dé por bolsones? Te diría, no fue tan homogénea, fue también heterogénea. A ver, ¿por qué? Porque vos, por ejemplo, cuando mirás el sector automotriz en términos de producción viene creciendo. Lo que cae son los patentamientos, ¿no? Este año teníamos pensado tener casi 1 millón de autos patentados. Bueno, también porque hay una pequeña recuperación de Brasil. Bueno, ahí está la cuestión. Por eso te decía, cuando vos mirás el sector industrial, por ejemplo, autos crece. Si bien es heterogéneo también el interior, porque Brasil está traccionando bien, porque también esta modificación del tipo de cambio le ha dado mucho más competitividad y la apertura de mercados. Acordate que el año pasado se abrió el mercado de Colombia y esto ha permitido que tenga una mejor salida. Entonces, lo que digo, tenemos
bastante heterogeneidad. Tenemos sectores que todavía, a pesar de que desaceleran, están positivos con respecto al crecimiento del año pasado, u otros sectores como textil, calzado, que siguen cayendo como venían cayendo el año pasado. Entonces, la recuperación que estamos observando, seguramente aquellos que son más dedicados al comercio exterior, autos, todo lo que tiene que ver con algunas maquinarias, los que están asociados al sector energético, son proveedores del sector energético, en especial algunos sectores de la metalmecánica. Vos sabés que Vaca Muerta y las inversiones de ese sector siguen siendo muy firmes y de alguna manera sostienen, son los que primero van a recuperar, igual que aquellos de maquinaria agrícola, que si bien todavía los números dan caída, cuando observás los pedidos que ha habido en la rural, que se cerró hace 10 días, empiezan a dar un repunte en pos de la nueva cosecha. Dígame, No, y después, donde van a venir un poco más rezagados y que van a levantar un poquito después, a partir del consumo, son los sectores que están más vinculados al consumo masivo. Con los sectores más golpeados, usted mencionó concretamente textil y calzado. ¿Qué pueden hacer ustedes? Nosotros estamos trabajando con ellos, mirando algunas medidas en términos de lo que ha sido la reforma fiscal, como para tratar de adelantar algunos beneficios de esa reforma. Estamos viendo también tratar de darle liquidez a la cadena de pagos, en especial a las pymes, como para que no sufran porque ha habido un alargamiento muy fuerte. Y te diría que ha pasado una cosa bastante particular. Sectores que quizás eran, si querés, hasta principios del año, muy demandantes de protección, hoy muchos de ellos están viendo que tienen, por la calidad de su producción, por los temas de diseño y por lo que ha sido esta mejora de competitividad, posibilidades de poder empezar a exportar. Entonces, en el caso de calzado los estamos acompañando como para empezar a ver algunos pedidos que tienen que ver con lo que es el mercado en especial de América Latina, algunos sectores como son hilanderías o tejidos que pueden ver ahora una mejora en la exportación de Brasil. Y para el caso de confecciones y también para calzado de comercio interior, había un programa, hay un programa que se llama Hora 12, que lo alargamos hasta finales del año, porque en especial cuando vos mirás en lo que son las cuotas de corto plazo, casi el 50% de sus ventas se explican por ese programa. Dígame, la última, ¿usted le teme mucho, poco o nada a lo que puede pasar en Brasil? Nos preocupa mucho lo que pasa en Brasil, estamos muy atentos. Hay un proceso electoral, hay una gran incertidumbre. Hay un proceso electoral con muchísima incertidumbre y te diría que hoy no está claro a 60 días de la elección quiénes van a ser los candidatos que pueden estar en segunda vuelta. ¿Yo qué es lo que creo con Brasil? En la medida que pueda tener un candidato votado a través de las urnas, en la cual el mandato popular decida, seguramente vamos a tener algunos meses o los primeros meses un poco de turbulencia hasta que define su política, pero Brasil ha hecho fuertes reformas y ya la sociedad brasilera necesita de alguna manera un proceso de calma que me permite pensar que vamos a tener un Brasil recuperando el año que viene. Ojalá tenga razón. Si no, otro Pinocho. Le agradezco. Si no me ligaré, usted me dio la idea. Usted me dio la idea. Igual nos vemos después. Le agradezco mucho. No, al contrario, gracias a vos. Nosotros vamos a un corte, nos está esperando Fernando Sánchez, vamos a hablar de los cuadernos y nos está esperando Florencia Arieto. Vamos a hablar de la despenalización del aborto. Ya volvemos. Fernando Sánchez, gracias por estar. ¿Qué tal? Me encantaría estás? mucho más decirle diputado, porque ¿cómo es más fácil. ¿Cómo es el cargo? Repítame. Secretario de Fortalecimiento Institucional, de la Jefatura de Gabinete. Bueno, y es muy importante eso, ¿no? No sé. El trabajo que hay que hacer creo que es importante. El cargo serlo, no sé. Debe serlo. Dígame, a ver, lo invitamos por lo que es público. Usted, cuando fue diputado, usted pertenece a la coalición, sigue perteneciendo. Así es. Participó en muchas de estas denuncias que, no concretamente, pero que en el trazo grueso salen a la luz en este episodio de los cuadernos de la coima. Y los cuadernos son una manifestación con un nivel de detalle impresionante de lo que en realidad veníamos describiendo desde hace mucho tiempo. A ver, me espera un segundito, veamos una placa para poner al día cómo está hoy. Aquí estamos. ¿Cómo está hoy la situación de la causa que llevan Claudio Bonadío y el fiscal
Carlos Stornelli. 16 detenidos, sigue prófugo Oscar Tomás, que fue presidente de Yacyretá muchos años, un hombre colocado por el ex gobernador de Misiones, Oscar Rovira. El hombre dice que no se entrega, bueno, está muy bien. 7 arrepentidos, ahí tenemos los nombres, el chofer Oscar Centeno, chofer de Roberto Barata, y después ahí tenemos el listado de los empresarios hasta esta noche que se han arrepentido. Veremos mañana, ¿no? Muchos arrepentidos. Muchos arrepentidos. Dígame, a ver, primero, usted decía, el cuaderno es reflejo de cosas que nosotros veníamos denunciando. Claro, es la descripción de una forma de administrar los recursos públicos, es decir, la lógica de administración de Néstor y de Cristina era más obtener el poder para generar negocios, para una estructura de defraudación de fondos públicos, que obtener el poder para darle una oportunidad a la Argentina. Es decir, yo me imagino a miles y hasta podría uno decir millones de argentinos kirchneristas, si uno quiere, o no definidos así, que votaron para que Néstor y Cristina puedan hacer algo por la Argentina, y terminó en esto, porque no es que es un funcionario, como vemos acá, no son 2 casos, son muchos, y son muchos años donde la Argentina tenía muchos dólares, la soja valía mucho, todo, llovían los dólares. Entonces, fue una estructuración, fue algo más bien generalizado. Y hoy lo vemos, el problema es que la justicia no actuó a su tiempo y que parte de la política no lo quiso ver tampoco a su tiempo. Y bueno, cuando uno no lo ve a su tiempo, lo paga más caro. Eso es así. Ahora lo que hay que hacer con la Argentina es sanearla. Por suerte, desde hace 2 años, producto de un compromiso, digo, de un reclamo de la sociedad, un compromiso que tuvo Cambiemos es, miren, los contratos hoy son distintos. En segundo lugar, a nadie se le ocurre ni pedir ni ofrecer una coima. Y si a alguien se le ocurre, tiene a quién acudir para venir a denunciarlo. Hoy los contratos, por la forma que se hacen, vale menos el kilómetro de autopistas o la unidad de vivienda social o la compra de medicamentos que hace 2 años y medio atrás. Entonces sí, se puede gestionar de manera eficiente, transparente y por tanto te alcanza para más cosas. Es así de fácil. Y la segunda cuestión es hay que fortalecer todos los mecanismos para que no solo no vuelva a pasar, sino que si a alguien se le ocurre violar la ley, lo detectes y pague la consecuencia. Porque acá tenemos que empezar a creer, los argentinos, que somos todos iguales ante la ley. Es eso. Pensá vos que Julio De Vido, él habrá pensado, me imagino, que nunca le iba a pasar esto. No, yo supongo. Amado Vudú, no sé si habrá pensado que iba a terminar casi 6 años en prisión. Y son muchos años, 6 años en prisión, no es poca cosa. Entonces, digo, ahí está. Hoy los que la hicieron la están pagando y nosotros tenemos el compromiso de hacerlo bien. Del sistema que se trasunta de los cuadernos de Oscar Centeno, ¿hay algo o hay muchas cosas que a usted lo sorprendieron? De acuerdo a lo que usted venía, a ver, ¿usted recuerda más o menos cuándo empezaron a hacer denuncias? Y en el año 2000, Néstor Kirchner asume en el 2003. Sí, claro. En el año 2004, Lilita Carrió dijo, esta es la lógica de Santa Cruz. Porque esto no es que se les ocurrió acá en Buenos Aires cuando llegaron con el colectivo y la valija de cartón. No. Esto ya lo hacían en Santa Cruz. Entonces dijeron, Lilita nos dijo, es por el juego, empezaron por ahí, es por la obra pública. Y después fue por todo, fue por la energía, después fue por los subsidios. Recrearon una lógica de subsidios cruzada difícil de controlar, al transporte, a la energía, después fue la aduana, después fue la FIP, después fue, qué sé yo, fueron generalizando las aduanas paralelas en otros países, lo que se te ocurra. O sea que en general... Digo, nosotros... En el año 2008, que fue la primera vez que hicimos una denuncia, ahí estaba escrito muchos nombres, entre ellos, si no fue en el 2008, fue en la ampliación, era Roberto Barata. Y nadie lo conocía, nadie lo mencionaba. Porque a Ricardo Jaime sí lo mencionaban, sí claro, se lo conocía. Fue el primero, era más grosero, vivía con las joyas puestas, vivía en un departamento pagado por un concesionario de un servicio que él tenía que controlar. Ahora, eso no está relatado, porque no pertenece a los cuadernos de Centeno, pero
había una mecánica que uno sabía que era muy similar, ¿eh? Había bolsos que cruzaban sí, claro. de un edificio a otro. Parecía que formaba parte de el relato popular, el mito popular, pero era cierto, era así. Era así y era en efectivo. Y era de muchos lados a un solo lugar, porque a Néstor Kirchner le gustaba concentrar la cosa. Y Julio De Vido era el gerente general de la asociación ilícita, y sí. Y Roberto Barata era el brazo ejecutor, porque además tenía un cargo, que paradójicamente era todo lo contrario. El cargo de Roberto Barata en el superministerio de Julio De Vido era el cargo de control de la gestión de todo el superministerio, que si recordamos tenía todo. Obra pública, transporte, vivienda, energía, lo que se te ocurra, empresas públicas, etc. Entonces, claro, el tipo que había puesto Julio De Vido para en realidad, según los papeles, según el decreto, la designación, controlar la buena gestión de su ministerio, no, era para controlar que no se les escape nada. Era un tipo puesto por Julio De Vido, por ejemplo, en directorios de empresas importantes, como YPF. Como YPF. Entonces, cuando nosotros los intimábamos por carta de documentos, y nos reían. Yo me acuerdo en la negociación de YPF, en la primera parte, todavía no la estatización, sino en la nacionalización. Sí. Nosotros los intimábamos, porque inclusive cuando pasó la segunda parte, la segunda etapa, que era la épica estatización, lo estaban por hacer sin tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Eran así de Eso guarangos. fue 2012. Y yo creo que fue en el 2009, porque yo estuve hasta el 2009 en diputados. Fue 2012, la expropiación fue 2012. Fue en 2 etapas, ya no recuerdo. La de aerolíneas seguro que fue en el 2009. No, la de Repsol fue 2012. Fue después. Cuando la nacionalización fue antes. A Galucio. Exactamente. Pero digo, inclusive las cosas que decían que las querían hacer para hacer justicia, por ejemplo, cuando las empresas concesionarias de servicio público incumplían groseramente los contratos, venían y lo hacían a lo bestia. Y los empresarios que parecían perjudicados por lo bestial que era Néstor Kirchner para quitarle los contratos, terminamos pagándolos. O no nos costó 300 millones de dólares de aerolínea. Absolutamente. O no nos están reclamando 1.000 millones por YPF y otro tanto por AISA. Entonces digo, la falsa épica y el latrocinio nos llevó a un mal lugar, pero ahora hay que cambiar. Justicia y buena administración es lo que hay que tener. Dígame, y en ese, usted hablaba de Barata y del diseño, y en ese diseño, ¿quién era para usted, conjeturalmente estamos hablando, porque nadie tiene, ¿quién era Oscar Centeno? Es difícil saber, ¿no? Pero en realidad Oscar Centeno es de esos personajes que desbaratan estas organizaciones que son de una dimensión importante. Recordemos, Lavallato también sale por una secretaria. Por una secretaria, efectivamente. Entonces, son los eslabones que uno no puede, que ellos pretenden que no se puede prever. Ellos pretenden prever todo. Ellos, digo, los titulares de la organización mafiosa, ¿no? De la asociación ilícita, para decirlo de alguna manera. La denuncia que nosotros hicimos en algún momento era por asociación ilícita, y era una asociación ilícita. Entonces, pretenden controlar todo, pretenden controlar a los funcionarios, pretenden controlar a los falsos empresarios, que se convierten en empresarios solo a la sombra de las decisiones administrativas desde el poder, pretenden controlar la relación con los verdaderos empresarios, porque también tuvieron relaciones espurias con empresarios en serio, de empresas de muchos años. Ahora le iba a preguntar de eso. Entonces, no se puede controlar todo en la vida. No se puede controlar. Hay imponderables. Y esos imponderables hacen que sean oportunidades para los países de que haya justicia, de que estas cosas se derrumben. Y cuando se derrumban y hacen... ellos saben lo que está pasando. Usted habló de... Sí. Ellos saben lo que está pasando. Usted habló de... mencionó a los empresarios. Este es un dato que quería... Me parece también que dentro de un... Digo, la Argentina no es un país muy generoso para condenar la corrupción. Y dentro, hasta acá. Ni siquiera para investigar. Y hasta acá. Bueno, digo, me parece que uno de los datos novedosos de esto, que se verá hasta dónde llega, cómo se procede jurídicamente, es la aparición de una línea empresaria donde uno distingue, muy bien, los amigos del poder, pero también distingue a aquellos que no eran amigos, pero que participaron, vaya a saber por qué razón. Y le pregunto a usted, yo no creo que haya sido únicamente para aportar a campañas electorales.
uno no puede generalizar ni una cosa ni la otra, ¿no? Uno no puede decir que sí, existían coimas, es lo que denunciamos desde el principio. Pero uno no puede decir cuándo la plata era para la campaña, cuándo la plata era para la coima. Lo cierto era que el vínculo era perjudicial para la Argentina. Lo que sí hay que hacer es separar las cosas y mirarlas con una responsabilidad inmensa, porque la primera reacción cuando pasan estos procesos es terminen con todos, se termina con todo. No, muchachos, hay contratos que algunas empresas lo firmaron con problemas, hay contratos que esas mismas empresas lo firmaron limpiamente. De hecho, nosotros tenemos mecanismos de licitación. Nosotros tenemos mecanismos de licitaciones limpios. Por eso tenemos otros precios y todo lo demás. Y esto quiere decir con las mismas empresas, con algunas de las mismas empresas. A eso me refiero. Perfecto. Entonces, en estos procesos hay responsabilidades penales individuales, hay revisión de cierta contractualidad, hay necesidad de un país de seguir con la obra pública, porque tenemos un atraso infraestructural de la infraestructura productiva y social muy grande y necesitamos hacerlo bien. Y no podemos revisar a lo loco, como si uno estuviese en una mesa de café, da de baja. Porque después pasa lo que le pasó a Néstor Kirchner. Lo que pasa es que a Néstor Kirchner no le importaba que el pueblo después pague 300 millones de dólares. A nosotros sí. Nosotros lo queremos hacer bien. Así que se puede conjugar, buscar la justicia con revisar las cosas y separar la paja del trigo. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Así que hay que mirarlo, esto tiene una dimensión significativa, pero no hay que desesperarse. Hay que pedirle al Poder Judicial que haga su trabajo. Nosotros con los organismos del Estado, de la Administración Pública, colaboramos con la información que se tiene, lo hizo Vialidad, lo hizo la Oficina Anticorrupción, lo hicieron los distintos ministerios. Pero también queremos que la Argentina siga teniendo la obra pública como corresponde, a un buen precio, en tiempo y en forma, porque necesitamos los caminos, necesitamos los aeropuertos, necesitamos las rutas, necesitamos los trenes. En la Argentina casi no había trenes de carga y necesitamos sacar la carga del norte, porque necesitamos bajar costo de flete. Entonces lo que digo es, ¿se puede reconvertir una nación que parecía que tenía las reglas de juego trastocadas y mal puestas? Sí. ¿Se puede hacer sin que haya justicia? No. Entonces tiene que haber justicia y tiene que haber nueva regla de juego y en eso estamos. Ahora, le hago la última. La justicia, o la mayoría de los actores, o muchos de los actores de la justicia son los mismos actores que participaron en las épocas pasadas. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que establece ese límite entre comportarse bien y comportarse mal? Bueno, los jueces y los fiscales saben qué es lo que tienen que hacer. Es decir, yo no soy ni juez ni fiscal. En algún momento fuimos denunciantes, porque como casi nadie quería hacer mucho, y la impunidad reinaba, y la corrupción también, entonces nosotros dijimos, nosotros vamos a hacer lo nuestro, que era hacer una investigación bastante elemental, porque para descubrir lo obvio no hay que ser muy sofisticado, era bastante elemental y los presentábamos. Pero eran con pruebas, eran con papeles, eran con resoluciones ministeriales, eran con verificación de cómo se iba direccionando la obra pública, de cómo se hacían las ampliaciones presupuestarias de esas obras, de cómo se hacían las redeterminaciones de precios. Antes no había regla de redeterminación de precios. Hoy la hay. Entonces, Debido y todos los demás hacían lo que querían. Entonces, vos me preguntabas por los jueces y por los fiscales. Hay algunos que serán imposibles, que no le sirven para nada a la Argentina, y ese proceso de reconversión también está en marcha. Tiene que hacerse republicanamente, tiene que hacerse con los equilibrios. El propio Consejo de la Magistratura terminó echando a camaristas y terminó echando a jueces. Y el que hace poco bailaba con los taxistas, que fue uno de los peores jueces de la Argentina, que es Ollarvide, hoy llora porque, y por supuesto es imposible ocultar el desastre de juez que fue. El desastre de juez que fue. Entonces, antes tenía un trabajo privilegiado, que era hacerle el favor a los argentinos de encontrar culpable a los que eran culpables. No hizo nada de todo eso. Y hoy tiene que desfilar por tribunales, porque seguramente hoy lo investiguen por los desastres que hizo. Y es así, ¿se va a depurar la justicia? Sí. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que cree que no tiene que tener intervención indebida y porque cree que tiene que tener el rol de contrapeso necesario que la Constitución establece, y porque los argentinos no pueden vivir sin sistema judicial como corresponde. No se puede. ¿Y sabes por qué, Eduardo?
Porque la última, yo no creo que haya muchos jueces, sobre todo los nuevos, que quieran ser parecidos a Ollarvide. No creo que quieran ser parecidos. Y los que en algún momento no hicieron bien su trabajo, tienen la oportunidad de empezar a hacerlo bien. Saben de derecho, tienen el mismo código penal y tienen más herramientas que antes. La ley de arrepentido, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que antes no existían. Úsenla. Y nos va a ir mucho mejor. Dígame, rapidito, la última le pregunto yo, nada más que para ponerlo un poquito en apremios. A ver, usted marcó una línea muy clara respecto de cómo debe combatirse la corrupción. Sonaron dos cosas en los últimos días. El primo del presidente presentándose como arrepentido, los aportantes truchos en la campaña de Cambiemos en Buenos Aires. Todo tiene que tener el mismo estándar. Es decir, nadie en Cambiemos dice el estándar para nosotros o para los miembros del gobierno o para los miembros de Cambiemos tiene que ser distinto al resto. Y me parece que la prueba más significativa de que la cosa cambió en serio son muchas, ¿no? Yo puedo aburrirlos toda la noche diciendo todos los cambios que hicimos. No tiene tanto tiempo. Por eso, no los voy a aburrir ni voy a tomar toda la noche. Pero digo, uno es muy valiente hasta que le toca lo propio. Y uno demuestra que está dispuesto a contribuir al cambio cuando el sacrificio es personal y cuando el compromiso es personal. Muchos colegas tuyos me preguntaron algo que en realidad yo no tengo que contestar porque lo contesta el propio presidente con lo que hace y decide. Él dijo, yo le tengo un aprecio, lo dice siempre, tiene un aprecio por su primo. Yo no soy quien para decir qué es lo que declaró el primo ni de qué es responsable o no es responsable el primo del presidente, pero el presidente de la nación dijo, a mí me interesa por sobre todas las cosas mi país. Y él hoy tiene, junto con un grupo de personas, la responsabilidad de gobernar bien su país. Y esa es la prioridad número uno. Así que ninguna otra cosa va a hacer que eso deje de ser la prioridad número uno. Y ese es el compromiso que tiene el presidente y todos los que formamos parte de Cambiemos. Muchas gracias. Le digo exdiputado, que es más fácil. Exdiputado es más corto. Gracias. Chao. Nosotros vamos a un corte y ya estamos con Florencia Arieto. Viene toda la historia de esta semana y la que puede venir sobre la despenalización del aborto. Y acá estamos de vuelta. Florencia, gracias por estar. Gracias a vos por invitarme. Yo te voy a dar una alegría. No solamente a vos. Solamente a vos. Estate atenta, porque vos... Alguna cosa buena te pasó esta semana. A ver. Que no tiene que ver con la política. No. Si es una alegría, no es política. A ver, director. Por suerte es la Copa 18ª para el club y yo estoy muy feliz. Bueno, mi vieja debe estar muy contenta desde el cielo y también amigos como Julio Blanc y Sergio Palazzo, para ellos que son fanáticos del rojo, también va mi dedicatoria para toda la familia. Bien. Para vos, el rey de copas. Perdón, el rey de... Bueno. No está en discusión. Vos sos independiente. Vamos a hacerlo público, vamos a blanquearlo para que no haya confusión. Pero la señora Copas, es de Independiente. Dice que el rey de copas es independiente. El rey, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Bien. Boca lo disputa ahí por una cuestión de que mete como Libertadores, Sudamericana, todo lo mismo. El rey de copas es uno. Bien, ahí lo veíamos. Ese fue el saludo que el técnico de Independiente le envió a nuestro querido amigo Julio desde Japón. De Japón. ¿Cuándo ganaron qué copa? La Suruba Bank, ¿se llama? No sé si no sabes vos. 1-0. Sí. Que tienen un japonés infiltrado que le pasaba información del equipo de allá. No sabía. Hasta eso. Sí, a ver, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, con todo gusto. Que no lo tomes a mal. No, para nada. ¿Es cierto que el segundo nombre de tus dos hijas es el mismo? Sí. Bien, nada más. ¿Querés contarlo? Contalo. Kai. Kai, ¿qué quiere decir? Club Atlético Independiente. Muy bien. Y suegro, perdón, te interrumpo ya porque estamos hablando en términos. Y suegro con carnet de cuero, de vitalicio, 50 años de socio. Bueno. No. Bueno, a ver. Atravesada hasta la médula, digamos, no hay mucha chance. Arrancamos con el picado, director.
Bien, y dijimos que íbamos a hablar con la doctora Arieto sobre lo que fue un tema excluyente, casi excluyente de la semana, que fue la ley de despenalización del aborto. Vemos un segundito, una introducción y empezamos hablando. Seguiremos luchando, las calles son nuestras, aunque quieran decir lo contrario. Y no sé si este año va a ser el otro o el próximo, pero va a salir porque esto es una deuda de la democracia y el aborto legal es justicia social. Me voy muy decepcionada y muy dolida de saber que nos gobierna gente que no sabe entender lo que quiere el pueblo. Sí, ha quedado comprobado que Argentina fue, es y será prohibida por siempre. Esto que es una fiesta de la democracia, del federalismo, del triunfo de las dos vidas, de la mujer y de la persona en gestación. Bueno, así, a ver, yo pregunto, claro, yo soy hombre y por ahí no entiendo, pero no importa de qué lado estés, puedes estar del lado celeste, del lado verde, ¿da para festejar una cosa así? No, a mí me parece que se convirtió en una cuestión política en términos de algún tipo de victoria. No hay nada para festejar y en realidad yo tengo posición tomada. ¿Que es en contra de la despenalización? No, absolutamente a favor de la legalización del aborto y lo que pasó ayer fue que se confirmó lo que pasa, que es que el aborto va a seguir siendo clandestino y que las mujeres no vamos a salvar 2 vidas, sino que van a morir 2 vidas en todo caso en la clandestinidad. También es cierto, hay una cosa, como han dicho muchos, y aunque parezca un lugar común, este es un tema que ya no se va. No. Y que tendrá un proceso, será un poco más corto, un poco más largo, pero que va a quedar. Sí, lo dijiste vos en la introducción, pareció muy claro. Esto es así. No es el primer país en el que pasa una cosa donde, bueno, se arranca con esta ley, hablo específicamente. Sí. Digo, a Uruguay le pasó lo mismo. Sí, la Beto Tabaré. Primero no la aprobaron por un voto de un diputado del Frente Amplio. Exacto. Y después la Beto Tabaré, bueno, después entró en vigencia. Bueno, los procesos son así. No, por eso es un gran avance, es una batalla. Se perdió una pequeña batalla, pero está instalado y va a ser, yo creo que el año que viene, que vos lo dijiste también. No sé si es bueno que sea un tema de campaña electoral, pero va a ser. Sí, va a ser porque está y porque aparte en serio que hay una marea verde de generaciones sub-18 que, digamos, que tienen otra mentalidad y es un poco la revolución de las hijas en serio. Eso va más allá de quien hoy circunstancialmente esté en las bancas de los senadores, más allá que en la opinión personal, obviamente, por fuera del libreto, que no hay libreto, pero no importa. Había cada dinosaurio anoche, mamita querida. No lo voy a nombrar porque... En diputado también. Sí, pero ayer, Dios mío, uno que dijo, citó a Vivaldi, a Mozart, a Let It Be de John Lennon, que se levanta y se vuelve a morir. Tremendo. Le gusta la música. Podría adelgazar un poco, hacer un poco de ejercicio, a lo mejor se oxigena un poco. A ver, vamos a escuchar algunas de las cositas que se dijeron, un puñadito, y seguimos hablando. A ver, director. El no seguramente va a ganar esta noche, pero el futuro no les pertenece. Debemos hacer una autocrítica. Tal vez también le tuvimos miedo a estructuras dominantes y viejas que permanecen siempre en posiciones totalmente retrógradas en la Argentina, como ha sido el rol y el comportamiento de la Iglesia Católica en nuestro país. ¿Quieren saber quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión? Fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas abordar la cuestión feminista, verlas criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal, nos debe colocar a todos en un lugar distinto. Hemos sido enredados en una batalla para servir a tácticas de coyuntura. El Durán Barbismo, con el cinismo que lo caracteriza y ese modo bastardo de abordar la política, ha generado una fenomenal cortina de humo. Sueño para las mujeres argentinas lo mismo que sueño para mis hijas. Sueño para esas mujeres
que nunca tengan que tomar la difícil decisión de interrumpir un embarazo. Pero si tienen que hacerlo, quiero que lo hagan seguras, quiero que lo hagan acompañadas. Las creencias tienen mucho que ver en el voto de cada uno de los senadores. Yo respeto las creencias, ¿eh? Yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre que pertenezco a la religión católica y vaya si tengo fe. Pero diferencio la creencia del rol del Estado. Creo profundamente en el diálogo, creo en el encuentro. Es de mis convicciones más firmes, aún en los momentos más adversos. Por eso he presentado este proyecto, para ver si consigue ser el puente, si consigue ser ese lugar de encuentro. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes. Y queda levantada la sesión por lo que veo. Vamos todavía, vamos. Bien, empezamos por el ¿Por final. dónde? ¿Contamos el off? No, pero digo yo, no era un partido. No. Vos decís, vamos todavía La cuando presidenta del Senado metió el tiro libre con Chanfle. Cuando tiene que ser imparcial. La verdad, no fue un cierre muy prolijo, pero bueno, ella estaba con la postura del rechazo, está muy bien, pero no fue muy decoroso. No. Me parece que quedaron de varios de los que hablaron, particularmente Pichetto, Naidenov también, el tema de la iglesia en el medio, ¿no? Sí. Y a diferencia de lo que había pasado en diputados, no sé qué opinas vos, creo que en esta instancia la Iglesia Católica jugó mucho más fuerte. Pero creo que hay un dato, y ahí lo hablábamos, creo que hay un dato que a lo mejor pasó un poco inadvertido, que lo vimos en una manifestación del domingo en la 9 de julio, la movilización de la Iglesia Evangélica. Me parece que es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en la composición de las movilizaciones arrastró mucha gente joven que a la Iglesia Católica le cuesta un poco más. Sí. ¿No? Y esto también fue un condicionante para el comportamiento de muchos senadores. Sí, en el interior también, ¿no? El NOA y el NEA, conservadores bastante en ese sentido. Y tomando lo que vos decís que es verdad, yo considero que sigue atravesado por la cuestión religiosa, ¿no? Una discusión de salud pública sigue atravesado por una decisión religiosa, sea evangelista o sea católica. Y me parece que también es momento de poner sobre la mesa si el Estado tiene que seguir atado a un culto católico, apostólico, romano. Y si no es momento de reformar la Constitución, el artículo 2 creo que lo dice, que seamos un Estado laico. Por todo. Es discriminatorio para los judíos, los musulmanes y la cantidad de cultos que tenemos. Y los evangélicos en ese sentido juegan bastante en tándem con los católicos. No, también no, pero a ver, no me asusta. Todo. La marea verde arrasa todo. Me ahogo. No, pero digo, a ver, son temas que me parece que requieren pasos y procesos. Sí. Me parece bien que va a seguir, es un tema que va a llegar. Ahora, le pregunto, que usted es especialista, es abogada, yo no lo soy. El gobierno anunció hoy, el presidente Macri, que van a incluir la figura de la despenalización en la reforma del Código Penal que se envía este mes al Parlamento. Opinión. Sí, bueno, en lo personal ya lo dije hoy por Twitter, digamos, no tiene mucho sentido. No tengo Twitter. No, entonces hay uno trucho que parece que es usted. 3 truchos. Basta, bueno, mira. Pero está igualito en la fotito y será todo. Una buena Aparte copia. le utiliza el apellido tal cual, ni siquiera una R o algo. Sí, lo sé. Pero nunca hice demasiadas guanacadas, ¿eh? No, por eso nunca es bastante prolijo. No, lo que creo es que igualmente amerita un análisis un poquito más profundo, pero para contestarte la pregunta, se torna abstracta la situación porque en realidad despenalizar a la mujer y penalizás a quien tiene que a quien lo haría, por lo tanto no lo va a hacer, entonces vamos a seguir en la misma lógica de discusión. Ahora, si Borinsky, porque es varón, juez varón que va a reformar el Código Penal, porque muchos varones deciden sobre nuestros úteros, ¿viste? Parece, no tienen hijos, pero deciden sobre nuestros úteros. Pero el varón que coordina la reforma del Código podría sacar el tipo penal de aborto. Digamos, en vez de hacer la despenalización, directamente sacarlo, entonces automáticamente dejaría de ser ilegal. Es una opción más que iría a discutirse y si están los votos se reformaría por ese lado en vez de buscar la discusión sola. Voy por todo.
Va por todo, sí. Pero mire que aquella persona que fue por todo no le fue bien. No le fue bien. No, por eso yo, bueno, Bien. está bien. Nosotros- en este caso voy por todo. Nosotros tenemos que ir a dar premios al medallero. Al medallero. ¿Me acompaña? Vamos. Vamos. Oro, director. Y el premio es un premio simbólico. A ver, como decíamos recién, me parece que más allá de resultados en diputados y diputados en resultados en el Senado, finalmente se debatió algo dentro de cierta civilidad que a la Argentina le cuesta. Anoche hubo mucha gente en la calle, una noche de miércoles. Mucha lluvia. Y sin embargo, todo bien, todo armónico. Esto para la Argentina es un oro. Porque yo te agrego, no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Y te agrego que no es casual que la mayor cantidad de mujeres, más allá de la posición antagónica, la mayor cantidad de las manifestantes en la calle sean mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres resolvemos las cosas discutiendo y no pegando. Ah, bueno, un pedazo de alegato. Promo, por favor. Y este es cantado. Bueno, ¿Qué podemos hacer, Vudú? Al fondo del mar. Doctora, ¿qué le dice esto? Dos palabras. Que, Bueno, que se hizo casi justicia. 6 años de prisión. Que se hizo justicia. Bien. Tarde, Suficiente. pero se hizo justicia. Suficiente. Se la vamos a mandar a la cárcel. Bueno. Va a recibir la medalla que Código le va a mandar a la cárcel. Música, por favor. ¿Y quién viene? Yo sé quién viene. Y no hay discriminación, ¿eh? No. ¿Por qué? A ver, la senadora Expresidenta, Kirchner, senadora Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, dijo ayer que ella siempre ha votado por la vida. Que está muy bien. Ahora, en este tema específico, me parece que toda la verdad, porque nosotros nunca con Julio siempre acordamos que el Pinocho es cuando no se dice toda la verdad. No una gran mentira. Claro. Y me parece que no dijo toda la verdad la doctora. Tuvo ¿Qué 12 opina? años. 12 años de, bueno, 12 años más los 4 de Néstor, si querés también. Porque No, son 4 más 8 de ella. Por eso, 12 años en total, perdón, Sí. sí, me iba a 16, mira. Sí. Que estaba pensando en Chávez, perdón. Un blef. 12 años, dos periodos de ella y uno de su marido, en donde tuvieron opciones durante todos los años la apertura de la Asamblea Legislativa para por lo menos proponer o intentar una puerta de discusión y nunca lo han hecho. Ahora se sube, bueno. Bien. Política. Entonces, esto es Pinocho porque la doctora no dijo anoche toda la verdad. Nosotros nos vamos, nos vemos el jueves y desde ya muchas gracias a Florencia por acompañarme. Gracias a vos. Chau, chau.